planteábamos en el sumario, uno de los temas de esta semana tiene que ver con la reunión que tuvo el presidente de la Nación con la mesa de enlace, con los dirigentes de las entidades rurales. Aquella promesa de ir bajando gradualmente las retenciones se cumplió en una primera etapa, pero ahora se pide paciencia. Está con nosotros, como lo habíamos dicho, Hugo Iturraspe, que es de la Sociedad Rural de Santa Fe. ¿Cómo le va, Iturraspe? Bien, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿promesa incumplida? Promesa incumplida, porque estos anuncios que hizo el presidente Macri en la campaña, lógicamente le dio un optimismo muy grande al sector agropecuario, pero Macri, al hacer estas promesas, yo creo, a pesar de la cantidad de críticas que tuvo el sector agropecuario por esta, como dirían, algunos privilegios que les daba el presidente al sector agropecuario, no era en vano, porque si hay un sector que puede devolverle con mucha rapidez a las arcas del Estado ingresos genuinos, el campo. Ya estamos sobre una cosecha fina de trigo que para noviembre ya estaría ingresando. Pero nosotros creíamos que con ese 5% que ya nos sacó, se volvería otra vez a incrementar la siembra de soja. Los otros cereales que le quitó las retenciones están buenísimos, porque de esa manera también, sin lugar a dudas, había que devolverle a las economías regionales un poco más de vitalidad. Están pasando unos momentos difíciles y de esta manera tanto lo pasó también con la carne. Pero si bien esto ha sido una medida que la veníamos viendo venir nosotros, porque nos habían estado sondeando tiempo atrás a las instituciones del campo cómo verían no sacar las retenciones en este 2017, entonces ya estábamos sabiendo. Yo creo que, si bien es cierto que las promesas hay que cumplirlas, pero creemos nosotros de que la situación económica, la situación social y política que está pasando el país amerita postergar la sacada de las retenciones, porque esos 1.000 millones de dólares que estarían a las arcas del Estado irían a parar a los productores. Entonces yo creo que hay una situación hoy difícil. Creemos que hay que darle un apoyo a este nuevo gobierno. Se ha encontrado, me parece que cada cajón que abre con cosas cada vez peores. Entonces el campo vuelve a ser generoso a pesar de las críticas que recibimos en ese momento, porque ya nos pasó en el 2002. En el 2002 también, cuando Duhalde agarra la presidencia de la Nación en esa época, después de la Rúa, nos pidió una colaboración del 5% de las retenciones y el campo le dio el 10%. O sea que esto quiero que se entienda, que la sociedad, que los argentinos vean que no es un sector egoísta, sino que justamente la baja de las retenciones lo que hacía es favorecer el dinamismo, las inversiones en el sector agropecuario, como se ha venido haciendo con estas pautas que nosotros teníamos en todas estas épocas y sociedades y exposiciones que hemos tenido de la fecha hasta ahora. La cantidad de maquinaria agrícola que se ha vendido, o sea que hay un sector de la metalmecánica que ha estado muy contenta porque ha realmente reactivado sus ventas, ¿no? De hecho, en la reunión que hubo entre el presidente y las entidades rurales, se planteó esto, ¿no? Bueno, hubiéramos preferido que se cumpla en enero, pero entendemos la situación. Totalmente. Yo creo que, pero ya el campo está en marcha. Está en marcha en todos los sectores. Nosotros... este año para nosotros, sobre todo los santafesinos, nos hemos visto castigados por la catástrofe hídrica que tuvimos entre marzo y abril y mayo, pero hay un sector conocido, el lechero, que es el más castigado. El agrícola, los precios internacionales han mejorado, y la parte ganadera también hay mucho optimismo con la retención de vientre, la sacada del cepo, la devolución de los derechos de exportación y poder volver a conectarnos con el mundo nos ha dado una posibilidad de volver justamente a poner en marcha las producciones agropecuarias. Le iba a preguntar eso, usted dice el campo está en marcha, pero mientras dice eso, el señor o la señora que está viendo el programa ahora, hace muy poco vio por los canales nacionales a productores agropecuarios pequeños, regalando su fruta, su verdura, y a la gente del tambo que hace años que está reclamando soluciones. Bueno, esta provincia, sobre todo Santa Fe, que es la cuenca lechera más importante de Sudamérica, ha sido la más afectada de los 3 rubros que nombré, la lechería. No hay que olvidarse que el sector lechero ¿cómo le voy a decir? Es los que están los 365 días en el campo, son esos productores que tienen que sí o sí ordeñar todos los días. Entonces, el trastorno que le causaba la falta de piso, el agua por encima, 12 días de lluvia sin parar, cosa que no se veía desde el año 1914. Bueno, eso sin lugar a dudas es el sector más deteriorado, a pesar de que ya venía con precios deteriorados a nivel internacional.
Bueno, y encima tenemos ese flagelo. Por supuesto que han salido del sistema un montón de tambos, y siempre comento que los tambos son una de las pymes más antiguas que tiene la provincia, que también en muchos casos ha sido el tambo, no solamente es la leche, también se conserva la carne por el sector tambero. O sea que, y da mucho trabajo en las economías regionales. Por eso es que uno apunta y está muy en boga solucionar los problemas de la lechería. La provincia creo que tendría que tener ya políticas públicas como anticíclicas para poder que estos fenómenos que nos suceden cada 8 o 10 años no se vuelvan a repetir, porque queda en el camino mucha gente. ¿No las tiene? No las tiene. No las tiene. En una época hubo políticas anticíclicas, había un fondo de reservas en la provincia que se tenía para casos como este. Bueno, esos fondos no se usaron, mejor dicho, para otras actividades. Conclusión, cuando llega el caso hay que salir a improvisar. Eso lleva al improvisar políticas de ayuda, que es lo que nos lleva. No hay financiamiento, la provincia de Santa Fe no tiene bancos como teníamos antes el banco de la provincia, o sea que las tasas están altas. La ayuda, sí ha habido una ayuda de parte del gobierno provincial en la medida de sus posibilidades, pero no hemos tenido una ayuda realmente importante del gobierno nacional. Así que la situación ha ido mejorando por el que el tiempo nos ha estado dando esas pautas. Porque me imagino que le debe pasar a los que están viendo este programa ahora, a los que habitualmente ven el tema del conflicto agropecuario, plantean o se escucha en la calle, usted lo habrá escuchado muchas veces, que hay políticas para los grandes productores. Porque la verdad es que si uno va hoy al norte de la ciudad de Santa Fe, agarra Aristóbulo del Valle, Altos del Valle y ve a las pequeñas producciones, la pelean y la sufren mucho. Los tamberos también. Bueno, lo que decíamos anteriormente, los productores entregando y regalando verdura y fruta porque parece no ser negocio. ¿Hay una política nacional, no digo de este gobierno en general, agropecuaria para los grandes y una ausencia para los chicos y los medianos? No, yo creo que la diferencia no está en las políticas, la diferencia está en el poder de inversión que tiene cada producción. Sin lugar a dudas, los chicos tienen menos espaldas que los grandes, y por lo general los grandes tienen otras actividades que complementan la producción agropecuaria, y entonces eso le permite tener mucho más oxígeno. En cambio el chico, ya como su nombre lo indica, está aferrado a esa porción pequeña, tanto al floricultor como el productor de verdura, como el productor lechero. Siempre, por supuesto, el hilo se corta por lo más delgado, y en casos como esto, se resiente la economía siempre del más pequeño, pero los precios no lo ponen los productores, sino que tiene más aguante el que tiene más capital. Es un poco que pasa por ahí. Por supuesto que creo que sí se podrían implementar políticas para poder de alguna manera resguardar o salvaguardar las economías de los más pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que los productores chicos abandonen sus lugares de origen, si no se nos vuelve a llenar el conurbano santafesino de pobreza, y eso no es lo que tenemos que buscar. Hay que tratar de erradicar, evitar los éxodos y que se queden en los pueblos produciendo donde nacieron. Esas son las políticas que habría que hacer, como hace Europa. Europa subvenciona a los productores. Si se le muere un animal, manda al veterinario, si ven que ha sido por muerte natural, le reponen los animales, le dicen tienen que producir tantos litros de leche para no deteriorar el mercado interno. Bueno, esas son las políticas que estamos necesitando aquí también en la Argentina, y sentar en la mesa a todos los componentes, en el caso de la lechería, porque entre el productor que no fija el precio, se lo fija la industria, la fábrica, y la parte que se nos lleva, la parte más grande de la ganancia, son los supermercadistas, la cadena comercial, que es imposible el gobierno todavía sentarlos a conversar, porque con muy poco que se diera no hubiéramos sufrido realmente este deterioro del precio de la leche y haber quedado sin tantos tamberos que abandonaron su actividad. Porque económicamente no tiene lógica, ¿no? Cualquier especialista en economía diría, es raro que se queje el que produce, y es raro que se queje también el que consume. Digo, el que produce dice, a mí no me alcanza. Y el que va a la góndola al supermercado dice, está carísimo. Está carísimo. Bueno, nosotros somos los productores defensores de los consumidores, porque son los que nos compran. Al contrario, y eso hay que hacer docencia permanentemente para que no crean que los responsables somos nosotros. El responsable es el intermediario. El intermediario es que hasta vende los lugares de las góndolas. Vos querés estar en el primer estante, en el segundo, el primero, eso tiene otro precio. Nosotros no, nosotros nos dicen, la leche se puede pagar 3 pesos, 3.50. Ahora fíjense que después de este deterioro climático que hemos tenido, que perjudicó tanto a la producción tambera, nos estaban pagando 2 pesos 40, 2 pesos 60 en abril. Al mes después que paró de llover,
se pagaba ya la leche 4 y 5 pesos. O sea que quiere decir que se podía pagar la leche, pero mientras tanto estaban tirando de las sogas y nadie le protestaba, los tamberos seguían produciendo, porque el hombre de campo no puede parar. Y eso lo sabe el gobierno, y lo saben los industrias, lo saben todos. Vos leche tenés que sacar todos los días, los animales hay que sembrar. Entonces el hombre de campo permanentemente está invirtiendo en su explotación y es lo que sabe hacer. Entonces, lamentablemente, han llevado a un deterioro tal de la economía del interior que se ha producido este desfasaje, que el cierre de 400 tambos para la provincia es mucho. Una provincia que tenía más de 4.000 y pico de tambos, y no hablemos de épocas pasadas. Entonces, eso produce el despoblamiento del sector rural. Y yo no creo que sea bueno para una economía regional. Y muchos de esos productores decidieron pasar a otra producción, ¿no? Total. O han cerrado, con lo que significa fuente de trabajo, producción, menos producción de leche y por ende hay que comprarla afuera, pero además han pasado a otro tipo de producción. Han pasado a otro tipo de producción y después también muchas vacas de todas estas, que si en algo se destacaba la lechería santafesina, o argentina también por no decirlo, es en la genética. Nosotros estamos a la vanguardia en el mundo con la calidad de la sangre y la genética argentina. Entonces, muchas de esas haciendas ya no se daban abasto, las cooperativas, las consignatarias de rematar haciendas y que iban directamente a frigoríficos. Eso ha sido una matanza grande que la vamos a ver ahora en la vacunación que se está produciendo de Astosa. Vamos a darnos cuenta de la cantidad de menos vacas volando que se producen en la provincia. Eso es lamentable. Dejé a propósito esta pregunta como la última, porque no puedo dejar de plantearla y porque la gente estará diciéndolo de otro lado. Fue discurso de casi todos los sectores. Le quitan las retenciones a la minería, le quitan las retenciones al campo. Es un gobierno que legisla para los ricos y se olvida de los pobres. Bueno, yo no lo veo tan así. Yo creo que es una situación de tal gravedad que lo superó en la situación que agarraron el país. Ustedes lo están viendo, salieron todos los días nos encontramos con más hechos de corrupción. ¿Querés que te diga? Yo, por lo que he visto, ha sido un gobierno de ladrones, porque a la pauta los tenemos, están todos identificados. Esto de los bolsos, porque no es que robaba el de mayor importancia, robaban todo. Y bueno, y si se ponen a contar los millones, las propiedades, los campos, los dólares de cada uno de estos personajes que ahora la justicia ha decidido investigarlo, cuántas obras, cuánta ayuda, cuánto se podría haber dado a la producción, a los hospitales, a la educación. Entonces, lo que hay que revertir acá es la parte de la corrupción. Esto posiblemente sobrepasa la situación del gobierno actual, que creo que no se imaginaba lo que se encontraba. Yo creo que hay que darle un margen más de aguante. Y te digo, yo soy un pequeño productor también de lo que me veo afectado por estas medidas, pero creo que si queremos recuperar la Argentina, tenemos que tratar de hacer lo posible, de seguir aguantando, a ver si el año que viene podemos, con el campo, por supuesto, ya con las cosechas de girasol, de trigo y de soja que vamos a tener, poder revertir esta situación económica, porque por supuesto que a todos nos perjudica, nos preocupa la situación social. Nosotros que somos productores de alimentos, que dicen que el campo produce alimentos para 400 millones y no podemos alimentar 40 millones de argentinos, que tenemos un tercio de pobreza, es lamentable. Nos sentimos como argentinos todos un poco culpables de esta situación. ¿A dónde han ido a parar, no es cierto, lo que se ha producido en los años de Kirchner, del Néstor Kirchner, cuando los precios internacionales eran altísimos, la producción también acompañaba? ¿A dónde fue a parar toda esa plata que se produjo en el país? Iturraspe, le agradezco mucho su presencia esta noche aquí. No, muchas gracias a vos por invitarme. Es la primera mesa que tuvimos en esta noche. Tenemos más. Vamos a un pequeño corte comercial. Cuando volvamos, vamos a ver qué es lo que está pasando con otro sector de trabajadores, en este caso con la Asociación Bancaria.